Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Siempre decimos, como cada jueves, esta es una edición especial porque es grabada debido a inconvenientes que tuvimos técnicos en la presentación del jueves pasado, pero no nos podemos perder el encuentro que teníamos ya pactado y por suerte lo vamos a tener, aunque en forma grabada. Ya les anticipo que no van a estar las preguntas en vivo, pero pueden hacerla a nuestro mail para que después la veamos junto con Silvia. Pero ya hablaremos de esto. Te saludo primero, Lili, ¿cómo estás en nuestro Hola estudio? Marcelo, hola a todos. Es un gusto como cada semana y un placer estar aquí. Más allá de los inconvenientes, les vamos a brindar el programa que vale la pena de ver y escuchar. Así que bueno, les vamos a presentar igual lo que tenemos la próxima semana y esto que les agradecemos cada vez porque nos ayuda un montón. Vamos directamente con lo que tenemos este domingo. Claro, este domingo nos encontramos nuevamente en nuestra actividad en Ladino, Encuentros de Al-Had. Vamos a hablar sobre terminología LGBTQIA más en Ladino, con el doctor Carlos Yebra López y su invitado Pavel Demboski. Vamos a ver este nuevo vocabulario que manejamos ahora, vamos a manejar en Ladino o a No conocer. existía antes este vocabulario hace en los tiempos de nuestros abuelos. Esto No, todo será el nuevo. domingo 2 de junio a las 13 horas, hora de Argentina, y en los otros países las distintas horas están en el flyer o en nuestro website. Bien, y el próximo jueves, en el horario habitual, vamos a tener la conquista judeo-conversa de América con Raúl Romero Bartolomé, escritor, economista y máster en dirección de empresas, y vamos a aprender un poco más sobre los judeo-conversos en América. Muy, muy interesante también este tema. El jueves 6 de junio a las 19 horas de Argentina y como siempre en el anuncio están horarios de distintos países y ciudades de referencia y también en nuestro sitio web, sfarad.com. Y para hoy un gran lujo. Sí, una charla muy esperada acerca de Spinoza y su Sefarim, un peregrinaje por la multiplicidad y diversidad temática de sus obras filosóficas, con la doctora Silvia Leff, filósofa especializada en ética, psicoanalista, abogada penalista y mediadora. Ella coordina talleres de multi e interdisciplina y es autora de numerosos artículos, dicta por supuesto también conferencias y cursos. Y la saludamos con mucho cariño. Hola Silvia, más allá de los inconvenientes, estamos aquí. ¿Cómo están? Muy bien, con mucho gusto de poder tenerte con nosotros. Muchas gracias. El gusto es mío siempre. Bueno, Silvia, te escuchamos con mucha atención. Siempre es muy interesante seguirte y sabemos que requiere mucha concentración porque Spinoza sí lo requiere, pero bueno, te escuchamos. Baruch Spinoza es uno de los tres padres del racionalismo moderno. Es un ejemplo de polimatía, dada la especialidad en diversas subdisciplinas filosóficas que enseguida vamos a detallar, en ciencias formales como lógica y matemática, en ciencias fácticas también. Es un verdadero ejemplo de un autor que ha recorrido en sus sefarim o libros una cantidad de temáticas y cuestiones de interés general y particular para el conocimiento. Es un autor que nace en 1632, justo el año en el que uno de los otros padres del racionalismo moderno, Descartes, publica el discurso del método. Este es un dato de interés, primero porque son autores no coetáneos, sí contemporáneos. Descartes ha vivido un tiempo en Holanda, donde nació Baruch Spinoza,
tras la persecución que sufrió su familia. Él era hijo de judíos portugueses, fueron a Francia, antes fueron perseguidos y finalmente terminaron en Holanda. En Holanda se conoce la obra de Descartes, que tiene una gran influencia en Baruch Spinoza, de quien luego él se separa haciendo una cantidad de diferenciaciones que enseguida vamos a explicar. Entonces, los tres padres del racionalismo moderno son Descartes, Spinoza y el alemán Leibniz. A su vez, muy influido por Spinoza, hay un intercambio epistolar entre Leibniz y Spinoza, y hay una obra en la que puede verse una influencia directa de Spinoza en él, la monadología. Hay alguna serie de diferencias que enseguida vamos a explicar. Estos tres autores son muy importantes porque sientan las bases en la modernidad de una concepción filosófica diversa respecto de las teorías, por ejemplo, idealistas, ¿sí? O las teorías empiristas, que también tienen sus popes en la modernidad y sus representantes. Estos tres autores, vamos a hacer hincapié en Spinoza, consideran como la fuente central del conocimiento humano la razón, ¿sí? En el caso particular de Spinoza, tenemos además una obra muy profusa. Yo recomiendo siempre las obras completas de Acervo Editores, ¿sí? Que tienen la totalidad de las publicaciones de Spinoza, algunas de mucha curiosidad intelectual, como por ejemplo una gramática hebraica escrita en latín, un tratado sobre el arco iris, tratado de óptica, además de todas las obras filosóficas más conocidas que ahora vamos a detallar. La peculiaridad de la obra de Spinoza es que solo publicó en vida dos obras. Una es la de Principios de la Filosofía de Descartes, dado que él daba clases y era tutor intelectual de una persona que estaba estudiando el racionalismo cartesiano, y en función de esto, Baruch Spinoza escribe una obra que es sumamente interesante, es una obra de juventud, llamada Principios de la Filosofía Cartesiana. Allí él detalla toda la filosofía cartesiana, que la vamos a comentar para luego introducir algunas diferenciaciones con la filosofía spinoziana, ¿sí? Descartes es un autor que introduce el método de la duda, ¿sí? Es una duda metódica, es decir, a diferencia de la duda escéptica, detrás de la cual no había conocimiento alguno, para Descartes, en cambio, la duda es un método tras el cual se va a arribar a una verdad. Pero es una duda radical, metafísica, hiperbólica, y es una duda que termina aseverando el pienso luego existo, es decir, el yo, como el soporte de una teoría del conocimiento, de una gnosiología. Luego Descartes la va a terminar fundamentando en Dios. Es decir, puedo dudar de todo, va a decir Descartes, pero de lo que no puedo dudar es de que dudo. Por lo cual, la primer certeza indubitable va a tener que ver con esta psicología del yo,
con esta asociación razón-conciencia que luego va a sostener la ciencia moderna. Bueno, Spinoza se basa en Descartes para introducir algunas diferencias. Las diferencias más centrales son, frente al dualismo cartesiano que introduce dos sustancias, la sustancia extensa ligada al cuerpo y la sustancia pensante ligada al alma o al entendimiento, en cambio, Spinoza nos va a hablar de un monismo, es decir, para Spinoza, y esto lo vamos a ver enseguida en toda la obra de él, filosófica, hay una sola sustancia, no hay dos. Es una sola sustancia de carácter divino, indestructible, ¿sí? Y eterna. Esto es muy importante porque para Spinoza esta sustancia se identifica con Dios, con la naturaleza, con el amor y con la virtud. Es decir, no hay dicotomía, en todo caso hay un paralelismo entre una sustancia ligada a lo corporal y una sustancia ligada al pensamiento, pero es única. Esto ha dado lugar a varias interpretaciones del pensamiento filosófico de Spinoza, donde se habla del panteísmo en el sentido de que hay una sola sustancia que es divina, todo está en ella. Es decir, no hay dicotomía entre el mundo y el creador. En este sentido, ahora vamos a ver cómo Spinoza refuta la idea de un Dios trascendente para introducir la idea de un Dios inmanente. Es decir, todo lo que hay en el mundo participa de esta única sustancia que es divina y que se equivale con la naturaleza y que además tiene la potencia ética de lo que en Spinoza se denomina el connatus, que es la fuerza interna que hace que cada ente en el mundo persevere en su condición para realizarse en ella. Lo que va a mostrarnos Spinoza en su obra es que hay un hiato entre la perfección divina propiamente dicha y la limitación humana. Es decir, esta única sustancia existente de carácter divino tiene atributos infinitos. De todos los atributos infinitos, solamente dos podemos conocer los humanos y son precisamente la extensión ligado al cuerpo y el pensamiento ligado al entendimiento. Esto es interesante, entonces, para pensar un concepto divino totalmente diferente del que fue instituido por la tradición de las religiones, ¿sí? Tanto de la religión judía como de la religión cristiana, donde había un creador ex nihilo de la realidad de la nada. Acá no hay eso, lo que hay precisamente es un concepto inmanente. Esta es una novedad que introduce y que también la podemos ver en el tratado político, ¿sí?, de Spinoza, donde él precisamente en pleno siglo XVII va a recomendar como sistema de gobierno el sistema democrático. Esto es interesante para después analizar lo que le pasa y lo que padece
en tanto persecución Spinoza, en el sentido de que introduce en pleno siglo XVII el concepto filosófico de heterodoxia, que hoy es algo muy habitual en siglo XXI, pero imaginémonos un mundo sometido a monarquías absolutas, ¿sí? En pleno momento enciclopédico, cuando un autor introduce el pensamiento crítico, la libre interpretación de los textos y una concepción que desafía un esquema instituido de verdad, ¿sí? Que tiene más que ver con la ortodoxia, tanto en el campo religioso como en el campo político, ¿sí? Esto es entonces interesante para ver toda la cuestión ligada al desafío que introduce un pensador que pretende, ¿sí?, cuestionar lo que es superstición basada en el temor para hacer una interpretación más científica de los textos y que remite a la cultura humana como productora de una interpretación basada en textos que según su propia visión han sido escritos por hombres, ¿sí? No en función de lo que era una revelación divina, era una concepción eh, que sería la contrapartida de su teoría. Entonces, Spinoza desafía, ¿sí?, el sistema de gobierno imperante, introduce una libre interpretación de los textos, apuesta al libre pensamiento, apuesta al libre albedrío, introduce al hombre como el hacedor de teorías diversas, y esto de repente desafía al mundo instituido de la ortodoxia, ¿sí? Por lo cual obviamente se lo empieza a excluir de los discursos, además que es vanguardista pensar más allá de que la sociedad en la que él vivía era una sociedad más liberal, si se quiere, que otras en Europa. Sin embargo, había una visión eh, que se contraponía con los cánones de lo instituido como recomendado, ¿sí? Bueno, todos los libros de él, el Tratado Teológico Político, la Ética, bueno, la Ética es una obra fabulosa, en realidad es publicada post-mortem, solamente se publican en vida dos: los principios de la filosofía cartesiana que mencionábamos en el comienzo, y eh, el Tratado Teológico Político, que se publica bajo seudónimo, por lo cual no se lo reconoce hasta que se sabe quién es el autor, y ahí comienza a ser blanco de montones de cuestionamientos que van a culminar sus 24 años de edad con el querem de la comunidad, ¿sí?, religiosa a la que él pertenecía. Él tuvo una formación hebraica muy importante, ¿sí?, muy estudioso. Spinoza, muy conocedor de los textos, de una familia bastante ritualista, y un pensador que intenta, esto es también novedoso, hacer una demostración de la existencia de Dios en la ética desde el punto de vista de la geometría, haciendo una demostración geométrica, es decir, toma postulados
definiciones, axiomas, con un método deductivo, ¿sí? Y con la intuición también, que es un método compartido posteriormente por Einstein, que implica la aprehensión inmediata de una verdad, ¿sí? Donde él va concatenando lógicamente la existencia de esta sustancia única, cómo es imposible no aceptarla, cómo hay una evidencia de su existencia en la realidad, cómo su esencia y su existencia se correfieren, cómo es natura naturans, es decir, causa de sí, a diferencia de natura naturata, que es todo lo que depende de ella en tanto causalidad posterior, ¿no? Pero esto es interesante para pensar entonces la influencia del método deductivo, la ciencia formal, el apego a las matemáticas y a la geometría, que es algo común a los tres padres del racionalismo moderno, tanto Descartes como Leibniz, al igual que Spinoza, apelan a las ciencias formales para dar cuenta de cuestiones filosóficas, de cuestiones metafísicas, de cuestiones de una teología racional, para explicar el sentido del universo, el punto de partida en la realidad. Y bueno, en este sentido tenemos entonces frente a la concepción cartesiana, que es dualista, que divide la sustancia corpórea de la sustancia pensante, uniéndola en el discurso del método a través de la glándula pineal. En Spinoza tenemos una única sustancia. Esto es el monismo. A su vez, asentado en el monoteísmo ético. Esto es importante porque hay una cuestión de fe racional eh, íncita, inmanente en el pensamiento de Spinoza, por lo cual, cuando se planteó como crítica el ateísmo, cuando uno se asoma a la obra de él, ve la presencia continua de un ser superior. Pero claro, Dios diferente del Dios de la tradición de las religiones, ¿sí? En este sentido, es interesante la coincidencia y el cambio que genera Spinoza en autores que luego cuestionan el porvenir de una ilusión. Por ejemplo, Freud, en pleno siglo XX, toma la crítica de la religiosidad ortodoxa y plantea un esquema crítico de la religión. Por otro lado, el punto de partida de la neurociencia, todo el esquema sociológico en el que se funda Freud también se basa en los aportes de Spinoza. El tema de la libido aparece en un texto de Spinoza también. Tema del deseo, que luego Sigmund Freud y Jacques Lacan tematizan como elemento esencial de la constitución subjetiva humana, ya aparece en Spinoza, con la diferencia de que en Spinoza va a ser el deseo consciente, ¿sí? Y en Freud y en Lacan ya no va a ser el elemento constitutivo de la subjetividad humana solamente, sino va a ser el elemento esencial de la realidad, a partir de la teoría de la fantasía en Freud, donde la mera existencia intramental era una otra realidad. Pero digamos que muchos giros del constructivismo, de la subjetividad moderna contemporánea, se basan en la filosofía cartesiana.
perdón, en la filosofía spinociana, de modo tal que Spinoza es un filósofo que revoluciona el concepto en la modernidad, admirado por todos los idealistas alemanes del siglo XX y con un intento a partir de los 300 años de su muerte. Él es de 1632-1677. A los 300 años de su muerte, el Museo Social Argentino, cito en la calle Libertad, un libro donde muchos filósofos, más de 30 filósofos, reivindican el misticismo de Spinoza, la religiosidad de Spinoza, con un intento de levantar el Jerem, ¿sí? Que fue un acto administrativo que no se pudo, digamos, revertir como acto, pero se hicieron montones de publicaciones que reconocen eh, la figura de él como el pensador judío más importante de la modernidad, con un aporte interesantísimo ligado a la concepción de un Dios que es pura letra, ¿sí? Un Dios que no puede ser representado bajo ningún aspecto por prohibición legal, corporal, un Dios que es puro símbolo de un Dios que está inmanente, íncito en todos los seres y en la naturaleza completa. Esto ha sido probablemente comprendido después de los años en los que él vivió, ¿sí? En siglos posteriores, porque probablemente en el siglo en el que él vivió, en la época en la que él vivió, hubo una situación de oposición a todos los cánones, ¿sí? Que estaban aceptados en ese momento, ¿sí? Hoy probablemente no pasaría nada de esto, digamos, hoy la heterodoxia es algo muy habitual, ¿sí? Hay muchas maneras de percibir una realidad, de comprenderla, hay diversidad, es lo más habitual, pero en ese momento esto implicó una contraposición y probablemente las instituciones aferradas a la ortodoxia, es interesante el significante griego, ortodoxia es recta opinión, recta interpretación, una sola. Es decir, ahí en la base de la ortodoxia, un único modelo de verdad. En cambio, la heterodoxia es la diversidad, la opinión, la diversidad en la interpretación, la crítica, el antidogmatismo, el liberalismo, el libre pensamiento, ¿sí? Esto que hoy en día es algo absolutamente habitual, en ese momento no lo era, por lo cual él probablemente padeció una exclusión máxima con la que Lacan se identificó en pleno siglo XX, cuando Lacan dice, al igual que Spinoza, yo sufrí el gérem o excomunión mayor cuando lo sacaron de la Asociación Psicoanalítica Internacional, porque planteaba un encuadre novedoso, desafiaba la heterodoxia, con la heterodoxia, la ortodoxia en la interpretación freudiana del psicoanálisis. Esto es interesante eh, para pensar que a veces el mecanismo de exclusión, ¿sí?, tiene que ver con
la peligrosidad que genera un pensamiento contrario, crítico, antidogmático, que pone en jaque categorías indiscutidas, ¿sí? Esto pasó en el marco político, en el marco religioso, en el marco filosófico también. Es decir, yo creo que Spinoza dio el embate, ¿sí?, de una crítica constante en su tiempo, en su momento. Sin embargo, siguió enseñando, siguió transmitiendo y nos dejó una obra muy profusa, interesantísima, donde va desarrollando diversidad temática que yo creo que no deja nada afuera, ¿sí? Al igual que los pensamientos de los filósofos antiguos que iban a la totalidad del saber, ¿sí? Que hablaban de esquemas políticos, ¿sí? Spinoza nos deja una obra que no tiene desperdicio y que tiene una multiplicidad de aspectos novedosos y de aspectos gananciales también en los esquemas contemporáneos, la neurociencia y aportes inéditos en la fundación del psicoanálisis, que es muy interesante porque el psicoanálisis ataca lo que era el centro cartesiano, que no solamente funda la ciencia moderna, sino también la psicología moderna, donde el yo se asocia con la conciencia. El psicoanálisis como novedad introduce un otro orden que es sueño luego existe, esto en función de la interpretación de los sueños de Freud, es una de las 5 formaciones de lo inconsciente. Las otras son el síntoma, el chiste, el lapsus. Tenemos el lapsus linguae, que es el oral, y el calami, que es el escrito, el olvido y el sueño. En la interpretación de los sueños, justamente, Freud va a introducir allí donde Descartes ponía el yo, ¿sí?, la conciencia, el sueño. Es decir, soy allí donde no me pienso, va a decir Freud. Esto es interesante porque el psicoanálisis subvierte la escena de la psicología que se funda en el modelo racionalista cartesiano, ¿sí?, que luego Spinoza lo gira cuando introduce un amor intelectual a Dios, ¿sí?, que le hace a Lacan dar un giro para abandonar eso, porque la cuestión teológica en el psicoanálisis no, digamos, se plantea más que como crítica, ¿sí?, pero el tema del deseo está latente y viene del propio Spinoza, que descubre que hay un elemento inherente que va a determinar la singularidad subjetiva cada cual, cada sujeto. Y esto es digamos, el puntapié inicial para todo el giro copernicano que opera Freud, el psicoanálisis en el campo de la ciencia. En el caso puntual de Freud, bueno, interesantísimo, porque él va a pasar de la clínica de la mirada a la clínica de la escucha, y el significante es lo que va a haber que descubrir eh, como señal de algo que no fue dicho hasta que es dicho, que va a hacer que lo consciente sea la traducción de lo inconsciente, y bueno, ahí va a aparecer la concepción de una nueva cura con un nuevo método,
el método de la asociación libre, ¿sí? Donde cada cual levantando la censura va a establecer una cadena eslabonada hasta llegar a su verdad, que tiene que ver con su deseo genuino, que es del orden de lo inconsciente. Bueno, esto que para nosotros, sobre todo los que somos psicoanalistas, es algo tan habitual hoy, se funda en el basamiento de Spinoza, en una serie de conceptos que él introdujo y que luego tanto Freud como Lacan tomaron para diferenciarse de él, ¿no? Bueno, vamos a volver un poquito a las obras. Eh, entonces, vamos a repasar un poquito las ideas. Principios, hay varios textos dedicados a Descartes donde lo admira Spinoza a Descartes, dice que es una estrella rutilante en el siglo XVII, pero por otro lado se separa de él la interpretación, sobre todo la dicotomía, ¿sí? Entonces, toma el método de la duda, reniega de la tradición, intenta llegar a ideas claras y distintas, que son la contracara de las ideas oscuras o confusas, y soporta toda la realidad, un esquema con el método intuitivo, con la deducción, que se la provee la ciencia formal, ¿sí? Sobre todo la geometría, donde él va a intentar demostrar la existencia divina a partir de definiciones, postulados y axiomas, ¿sí? Respecto del tratado teológico político, que habíamos dicho que fue una obra publicada en vida con seudónimo, y luego se identifica como su autor, él reniega de la superstición, del temor humano que subyace en la superstición, que hace que las personas, según la interpretación de él, tengan un pensamiento mágico. Frente a esto, expone una crítica heterodoxa, una libre interpretación de los textos, busca una fundamentación científica de lo que antes fue puesto como verdad revelada. Entonces es muy interesante porque nos plantea nuevo esquema de los profetas, de los reyes de Israel, nuevo esquema bíblico, una interpretación novedosa, ¿sí? Donde a su vez eh, recomienda la democracia como el sistema mejor de gobierno, ¿sí? Basado en el libre pensamiento, en la libre opinión, en la diversidad, en el criticismo, en el libre albedrío, ¿sí? Estas serían en principio las cuestiones centrales, el pensamiento filosófico cartesiano, spinoziano en este caso. Lo que tiene en común con Descartes es que ambos hacen hincapié en la razón, es decir, frente a lo que sería el paternaje del empirismo moderno, en la triple figura de Hume, Locke y Berkeley, que exacerban la experiencia como fuente sine qua non del conocimiento, donde lo que prevalece es la inducción. En los tres padres del racionalismo moderno, lo que tenemos es la razón como fuente privilegiada. La razón tiene que ver con el entendimiento, con una facultad de lo universal, ¿sí?
Esto es interesante porque también podríamos pensar algún punto de asociación, el padre del a priorismo moderno, que fue Kant, en el sentido que Kant intentó superar la antinomia empirismo versus racionalismo, uniendo y haciendo una especie de conocimiento que está muy bien esbozado en la crítica a la razón pura, en la crítica a la razón práctica, en la crítica del juicio, donde Kant se pregunta cuestiones parecidas a Spinoza, en Alemania Kant, donde se pregunta cuál es el límite de la razón, qué es lo que podemos conocer y qué no. Entonces, habría puntos de conexión, en tanto también para Kant hay un hiato entre aquello que se me da como objeto frente a los sentidos y que el entendimiento lo abstrae, y la contracara de aquello que no puedo conocer porque es aquello de lo que no tengo experiencia. En Kant está el fenómeno, que es lo que puedo conocer, y el noumeno, que es, por ejemplo, la idea de Dios. No la puedo conocer en su totalidad porque no puedo tener experiencia de ella. Un Kant. Pero en Spinoza también habría este hiato entre el conocimiento humano, que es finito y limitado, y que solamente tiene todos los atributos, que son todos infinitos, dos, y el ser superior, que es un ser, digamos, que sería pura letra, pura inteligibilidad, y donde no habría sino perfección. Frente a eso, el hombre finito, limitado, mortal, terreno, sujeto, pasible de error. Esto es interesante para pensar desde el punto de vista filosófico, porque creo que en ambos autores hay una cuestión ligada a lo a priori. Lo a priori es lo trascendental. Lo trascendental es la condición de posibilidad de la existencia de, que tiene que ver con lo analítico, con aquello que se devela a través de la ciencia formal. El caso de Spinoza lo podemos ver en todas las obras, pero sobre todo en la ética. Es decir, hay una deducción lógica que va concatenando deductivamente. Recordemos siempre que la deducción es uno de los tres métodos aristotélicos que va de lo general a lo particular, y que implica un salto, ¿sí?, hacia la formalidad y que no requiere la experiencia. Entonces allí creo que también es interesante pensarlo a priori y lo a posteriori como lo dependiente de la experiencia, y lo a priori como la condición de posibilidad de que en el caso de Spinoza está fuera de discusión, porque tiene carácter de verdad formal. Entonces, esto es interesante para pensar el esquema ateísta, que claro, rompió el canon de la época, ¿sí?, pero supone una indubitabilidad. Y acá hay otra coincidencia con Descartes, ¿sí? Es decir, es una certeza indubitable, porque además es lo único que existe para Spinoza, es decir, no hay dos sustancias. Bueno, esto es interesante también para pensar desde el punto de vista metafísico la asociación entre el monoteísmo ético, la existencia de un solo Dios, frente al paganismo, a la idolatría, al fetichismo que reinaba en la antigüedad, que introduce el judaísmo, algo inédito, que Spinoza lo toma a la letra. Es decir, no solamente hay un solo Dios, para él no puede ser representado corporalmente porque es pura letra, puro símbolo, sino que además
es la única sustancia existente. Está presente en todo lo demás, que se analoga con la naturaleza. Esto es interesante también para pensar la inmanencia, que es rasgo filosófico que se contrapone a la trascendencia. La trascendencia en tanto plantearía una diferenciación entre el mundo exterior y el creador, o como pasaba en otras concepciones, entre la mantención del orden del universo y una realidad creadora. Acá lo interesante es que hay, esto lo toma bastante a la letra Einstein, la armonía de las leyes del universo tienen que ver con esta sustancia única de origen divino, donde no hay azar. ¿Se acuerdan la famosa frase de Einstein? Dios no juega los dados, no crea el universo, ¿sí? Es decir, no hay azar, lo que hay es una suerte de predeterminación, ¿sí? Y hay leyes del orden de lo natural que regulan el universo. Lo que pasa es que hay cuestiones enigmáticas o que no han sido todavía resueltas por la ciencia acabadamente. Bueno, esto es interesante para retomar la óptica humana, que es finita, limitada, y que siempre es parcial, ¿sí? Siempre es fragmentada, siempre tiene las limitaciones del sujeto eh, que la habita, digamos, que en este caso es el hombre, ¿eh? Es un ser falible, participa de la perfección humana, pero en una medida de grado inferior. Lo que siempre hay en Spinoza, esto también es interesantísimo, pensarlo desde el punto de vista ético-filosófico, es decir, desde el punto de vista del aporte de la filosofía práctica, que hay un connatus o un deseo de mejoramiento, búsqueda de virtud, que hace que cada ser persevere en su identidad, en su condición, y que busque el mejoramiento. Esto es interesantísimo porque hay una visión optimizante del universo, algo que también comparte uno de los otros padres del racionalismo moderno, que es Leibniz, cuando dice, este es el mejor de los mundos posibles, ¿sí? Entonces, en el caso de Spinoza, siempre se puede mejorar y la virtud es el ethos que está inscrito como nota distintiva en esta sustancia de la que participan todos los seres y que lleva a la perfección, a la bienaventuranza, a la felicidad, que es un camino de búsqueda, ¿sí? Bueno, esto también es interesante asociarlo con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que hay es una búsqueda de un estado, ¿sí? Que como el ser humano es un ser interconflictivo, donde hay instancia de conflicto entre el yo, el ello, el superyo, en la segunda tópica freudiana o en la primera, entre lo consciente, lo inconsciente, lo preconsciente, y además conflicto interpsíquico con otro sujeto, siempre hay batalla, siempre hay conflicto, siempre hay displacer, siempre hay angustia, va a decir Freud, en el sentido de que la angustia va a tener que ver con la frustración frente a un estado que no es de placer, sino de desencanto, ¿sí? Por el límite que me pone la realidad y la invitación que me hace a tener que soportar la frustración y avanzar. Y bueno, esto es interesante
para pensar que hay un camino deontológico, hay un camino metafísico, hay un camino teológico, hay un camino ético, es decir, es un pensador, Spinoza, volviendo a Spinoza, absolutamente teísta. Lo que sucede que es un teísmo novedoso, ¿sí? Sobre todo para su época, y que nos plantea eh, la caída de una dicotomía entre inmanencia y trascendencia, ¿sí? Es decir, es una sustancia que participa de todo lo existente, donde no hay otra, ¿sí? Entonces, yo creo que lo novedoso de este pensador es que uno podría descubrir, ¿sí?, montones de cuestiones ligadas a una filosofía integral, y una filosofía que intenta vencer las antinomias, ¿sí?, que hemos visto, por ejemplo, en la antigüedad en el caso de Aristóteles, en la modernidad alemana en el caso de Kant, ¿sí?, donde la razón existe, pero está en función de algo que va más allá de la razón, ¿sí? Esto es interesante, el cuerpo no queda excluido, el cuerpo no queda fuera, la extensión, la dimensión, la mensura, la medida vale, pero no es dicotómica, como en Descartes, ¿eh? Esto es para pensar alguna diferencia. Y otra cuestión muy valorada es el intento de construir una filosofía sin supuestos. Es decir, donde se interroga la tradición, se interroga la herencia filosófica, la herencia política, la herencia fáctico-natural, la herencia fáctico-social, para construir un saber dentro de lo posible libre de supuestos, ¿sí? Si bien habría que pensar si esto es posible, ¿no? Eh, Habría que también pensar, porque siempre tenemos supuestos, ¿sí? Siempre tenemos una historia, el mismo, ¿sí?, tuvo una historia personal, familiar de persecución, ¿sí?, de búsqueda, de inserción en un nuevo contexto, una nueva cultura, y con una obra realmente muy interesante, que nos propone un desafío vanguardista, ¿no? Esto yo creo que hay que decirlo porque en siglo XVII es novedoso, ¿sí? Pensemos que es la época en la que estaba Hobbes, ¿no? También, con el Leviatán, con el concepto del hombre como lobo del hombre, ¿sí? Frente a eso, frente a esa concepción, alguien que diga que la democracia es el mejor sistema de gobierno, ¿sí?, es interesantísimo, ¿sí? Es decir, Nos nos quedan 2 minutos, Silvia. dale, dale. Bueno, por ahí lo novedoso de este autor es lo inédito y la traspolación que él hace, algo que en la contemporaneidad es moneda corriente, ¿sí? Esto es interesante para pensar la historia de muchos autores. Esto lo ha trabajado bastante Foucault, ¿sí?, como obstáculo epistemológico, donde se excluye aquel que es osado, aquel que se aventura a aseverar una verdad eh, no aceptada socialmente, no aceptada políticamente, no recomendada religiosamente. Entonces, el criticismo y la aventura del libre pensamiento y del libre albedrío, que es un gran problema filosófico,
es lo que nos abre Spinoza como desafío, ¿no? Estás muteado, Marcelo. Qué interesante cómo nos abre la cabeza, ¿no? Cómo nos relaciona todo con todo, verdaderamente apasionante. Me Y encanta. decía, no, no sé si es más admirable la producción de Spinoza con sus 44 años, saqué la cuenta, 44 años, impresionante, claro. o la simplificación o la facilidad que tenés para contarnos estas cosas. Las dos cosas Sí, son realmente admirables. Bueno, Sí, sí, cada vez que escuchamos sobre Spinoza, quienes no somos del palo, no somos filósofos ni seguimos vemos una producción que yo te diría que abrió las puertas a lo que sucedió, no solo después de él, sí. los años siguientes, siglo XIX y XX, pero el día de hoy, cómo nos ha influido en todo lo Sí, que somos hoy mismo. Digamos, sí, quizás relativiza eso de poner a Freud como el padre del psicoanálisis. Bueno, hubo un abuelo de un psicoanálisis también. sí. está muy Qué bien. bueno. Qué bueno, Marcelo, muy bien. Muy bien. Sí, la verdad que cada vez que te escuchamos descubrimos algún aspecto nuevo, Sí, y, sí, o sí. nuevo para nosotros, por lo menos, Eso ¿no? es. Y nos genera también una sensación de lo amplio que fue el pensamiento de Spinoza, ¿no? Sí, 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 tal cual. sí. Bueno, Silvia, lo logramos. Te Bueno, agradecemos menos mal, muchísimo. un gran Vamos, placer. vamos a dejar las próximas actividades acá en el video final, que lo vamos a agregar. Te Dale. mando un beso muy, muy grande. Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto. Muchísimas gracias, Que gracias. esté muy bien. Gracias a ustedes. Chau, Hasta chau. pronto. Chau, chau.